Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Muy buenos días a todos una vez más. Gracias a todos por la oportunidad de compartir la palabra y que este tema sea de edificación para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes un pensamiento basado y unas conclusiones basadas en un versículo que me llegó a la mente y bueno, digamos que he entendido profundamente un versículo más, ¿no? Y ese versículo me llegó a la conclusión del título del tema. El título del tema es el siguiente: todos somos mentirosos. Y bueno, está basado en el versículo que se encuentra en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a ir leyendo algunos pasajes aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y luego vamos a tratar de analizar juntos todo este pasaje, ¿no? Dice: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pregunta Pablo aquí a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y está preguntándole a los judíos, a los romanos que son de origen gentil, que tienen la fe, ¿en qué aprovecha ser el judío? Entonces él responde en el versículo 2, bueno, mucho, en muchas maneras. Lo primero, ciertamente, la palabra de Dios les ha sido confiada. Es decir, que hay una ventaja en ser judío, y la primera ventaja es tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Porque Dios le dio todo el Antiguo Testamento a los judíos y ellos establecieron qué era lo que era inspirado de Dios, de todos esos escritos. Entonces tenían esa luz, esa bendición. Entonces en el versículo 3 él pregunta, ¿pero qué si alguno de ellos han sido incrédulos? O sea, se refiere a los que no han aceptado el mensaje del Evangelio de Cristo y por tanto no han aceptado, no han creído en lo que anuncian los profetas, en lo que dijo Moisés, en lo que dijeron los salmos. Entonces él pregunta, bueno, pero si algunos de ellos han sido incrédulos, entonces su incredulidad habrá hecho vana la verdad de Dios. Entonces, en el versículo 4 él responde y está el pensamiento, la idea, que es la que me ha hecho reflexionar cuando dice, en ninguna manera. En ninguna manera debemos pensar así. En ninguna manera debemos pensar que como ellos no creyeron, entonces la verdad de Dios que les reveló en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso queda anulado. No, en ninguna manera. Y dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando de ti se juzgare. Entonces me quedo pensando en esto, ¿no? Y ahí es donde lo quiero que analicemos, ¿no? Esa expresión, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí no hace el apóstol una diferencia en el sentido de, bueno, solamente se refiere a los no creyentes. Los creyentes no son mentirosos. No, él no hace esa división. Él hace una generalización y como creemos pues que esto es palabra de Dios, creemos que eso es verdad. O sea, hay una gran verdad aquí. Hay una gran verdad. Dios es verdadero. Dios es veraz. Veraz significa que siempre dice la verdad. Y todo hombre es mentiroso. Entonces, cuando uno internaliza esa expresión, todo hombre es mentiroso, entonces uno piensa y dice, ¿qué significa que todo hombre es mentiroso? Bueno, en la primera instancia, en el primer análisis, me lleva a entender quién soy realmente, para que yo no me autoengañe, ni me vanaglorie. Me lleva a entender que yo soy un mentiroso. Yo soy un mentiroso. O sea que está hablando, porque el verbo aquí en el versículo 4 es el ser. Dice, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. O sea, está hablando de lo que somos. No de la condición en la que estamos, lo que somos. Somos mentirosos. Obviamente está hablando del hombre en este contexto del mundo, ¿no? No está hablando del hombre cuando Dios lo creó. Está hablando del hombre ahora. Todos los hijos e hijas de Adán somos todos mentirosos, o sea, por naturaleza somos mentirosos. ¿Y qué significa? ¿Cómo debemos internalizar esto?
Bueno, hemos de internalizar que cada vez que yo diga algo, cada vez que yo piense algo, cada vez que yo concluyo algo, lo más seguro es que sea mentira. Lo más seguro es que sea mentira. Cada vez que yo digo algo, analizo algo o pienso algo, llega algo a mi mente, ese resultado de mi análisis, de mi reflexión, de mi razonamiento, con certeza es mentira o está cargado de mentira. Hay otro texto que nos ayuda a complementar. En Juan capítulo 8, Jesús nos dice en el versículo 44 lo siguiente, hablando justamente de los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquí cuando unimos este versículo con el anterior que leímos, con Romanos 3, 4, entonces es otra forma de entender que estamos bajo la esclavitud del diablo. Y nacemos pues en una naturaleza semejante a la naturaleza del diablo, naturaleza de pecado. Porque somos también mentirosos. Y el diablo es mentiroso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿no? Porque además él es el padre de la mentira. O sea que esto también tenemos que entender en el sentido de que a veces nosotros nos creemos, inclusive a veces somos tan ingenuos que nos creemos dueños de nuestros pensamientos u originadores de nuestros pensamientos. Y resulta que muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que pensamos que son nuestras ideas, nuestro gran descubrimiento, nuestro resultado, nuestra reflexión, no es otra cosa que ideas del diablo que ha introducido en nuestra mente. Por eso es que muy bien escribió pues Elena de White, inspirada, que cuando nosotros vamos a la Biblia, que por definición, siendo la Biblia la palabra de Dios y siendo Dios veraz, la Biblia es veraz también. Pero cuando vamos a la Biblia a estudiarla, el resultado del estudio dependerá de los ángeles que nos asistan. Es decir, si yo estoy leyendo la Escritura y está a mi lado ángeles engañadores, padres de mentira, el diablo y sus ángeles, las conclusiones a las que yo voy a llegar cuando lea la Biblia son mentiras. Por eso es que debemos entonces, por eso es que dice el dicho, o dice el pensamiento inspirado, que nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. Con oración y con humildad, pidiéndole al Señor que sea Él que nos envíe sus ángeles, que sea Él quien nos inspire, que nos ilumine, que nos haga entender su verdad. Justamente por esto, porque somos mentirosos, nuestro razonamiento nos lleva a la mentira, y además el diablo está allí acechando para extraviarnos hacia la mentira. Y el único que es veraz es Dios y su palabra. Entonces, es allí cuando, si nos vamos a unos versículos anteriores, antes de Juan 8:44, vamos al versículo 31, entendemos lo que dijo Jesús cuando dijo justamente a esos mismos judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, que es la verdad la que nos libera del engaño, de la mentira, del error. Pero para que seamos liberados tenemos que conocer a la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? Dice, permaneciendo en la palabra de Cristo. Es lo que está ahí diciendo el contexto. Permaneciendo en la palabra de Cristo. O sea que al final lo que uno entiende claramente es que cuando yo digo algo, cuando yo opino algo, cuando yo pienso y concluyo algo, y mi conclusión viene, como ya hemos dicho, ¿no? Aparentemente creemos que viene de nosotros, eso con toda certeza es mentira. Pero cuando nosotros hablamos fundamentado en la Biblia, es más, cuando citamos, escrito está, es únicamente en ese momento en que hablamos la verdad. O sea, en conclusión, ¿qué es hablar la mentira? Hablar de nosotros mismos. Hablar resultado de nuestros propios razonamientos y lógica
y conclusiones. ¿Qué es hablar la verdad? Citar las Escrituras. Explicar las Escrituras en ella misma. O mejor dicho, citar las explicaciones que la Escritura da de sí misma. O sea, es que es interesante, ¿no? Es interesante entender esto o ver esto porque a veces hay que ser también claros, ¿no? Es que una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es lo que la gente entiende de las Escrituras y lo que la gente explica de las Escrituras. Y es allí donde a veces la gente piensa, no, pero es que yo estoy basándome en la Biblia. Tengo que tener la verdad. Pero es que cuando tú lees la Biblia y lo estás razonando con tu razonamiento y lo estás interpretando a tu manera, puede ser que hayas comenzado en la Biblia, pero ya te apartaste de la Biblia. Y tu conclusión es mentirosa, porque todo hombre es mentiroso. El único que es veraz es Dios. Entonces, por eso es que es interesante que yo veo, o sea, me preguntaba y me sigo preguntando, o sea, ¿por qué Jesús cuando se enfrentó al diablo en la tentación no le explicó las Escrituras? No le dio conclusiones bíblicas. No, él citó textualmente las Escrituras. Escrito está. Y cuando se nos dicen las citas que bastante hemos hablado, ¿no? El pueblo remanente debe citar las Escrituras, ¿no? Debe decir, escrito está. Y debe exigir un escrito está, un así dice Jehová, para fundamentar su fe. O sea, el fundamento de nuestra fe no es la explicación de las Escrituras. Que ese es el punto clave que a veces que todavía creo que no hemos logrado comprender. O sea, cuando dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Así dice Jehová. No si los autoriza una explicación de aún así dice Jehová. O sea, nuestro fundamento de fe, nuestra regla de fe, de práctica, de vida, no es una idea que está fundamentada en una explicación de la Biblia. No. Debe estar fundamentada en una cita de la Biblia. En un escrito está. Porque explicaciones hay muchas. O sea, si es que los ejemplos que siempre nos vamos a entender cuando hablemos de esto. Cuando hablamos del tema, cuando discutimos con el tema de la Trinidad, los trinitarios tienen una explicación para cada cosa. No, Elohim es plural. No, que Ejad es unidad compuesta. Y le buscan explicaciones y explicaciones y explicaciones. Pero nuestro fundamento no deben ser las explicaciones de las Escrituras. Nuestro fundamento de fe es qué dice la Escritura, qué es lo que está escrito. Escrito está, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Escrito está que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, son dos citas textuales, son dos, así dice Jehová, son dos escritos está, que categóricamente afirman lo contrario a lo que afirman los trinitarios. Los trinitarios tienen que explicar, concluir, analizar, razonar. Sacarte del español, llevarte al hebreo, llevarte al griego, llevarte a la teología, para poder que tú aceptes su doctrina, pero sin explicaciones, sin otro idioma, sin teología. Escrito está que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Que la vida eterna está en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo quien envió. Eso es lo que está escrito. Eso no requiere otro idioma, no requiere griego ni hebreo. Eso no requiere razonamiento, conclusión, explicación. Eso requiere aceptación. Eso es lo que requiere. Por eso es que yo creo, ¿no? que cuando dice el libro de Romanos, volviendo a Romanos, ¿no? Capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, justamente está diciendo es eso mismo. Porque en el contexto está hablando de los judíos que no creyeron en Jesús. Y lo mismo pasó en Juan capítulo 8, los judíos que no creyeron en Jesús. ¿Pero por qué no creyeron? Porque ellos se
se percibieron como verdaderos. Confiaron en sus razonamientos, en sus conclusiones. Y lo colocaron por encima de lo que estaba literalmente escrito. Entonces ellos básicamente dijeron, de hecho, acusaron a Jesús de mentiroso y ellos se decían tener la verdad. O sea, el judío, el que rechazó el mensaje de Jesús, tiene el pensamiento contrario. Nosotros somos verdaderos, somos veraces, y Jesús es un mentiroso. De hecho, los que creen en la Trinidad, valga el ejemplo, ¿no? Los que creen en la Trinidad básicamente están diciendo lo mismo. Jesús es mentiroso, nosotros somos verdaderos. Jesús, cuando dijo, el único Dios verdadero es el Padre, Jesús ahí mintió. Cuando el apóstol Pablo inspirado escribió, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ahí también él mintió. Entonces, los únicos veraces son ellos. Y lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, es falso. Y eso, claro, estamos colocando este ejemplo para que nos entendamos, porque para nosotros ya ese tema es claro. Pero eso aplica, hermanos, y aquí es donde tenemos que ir de victoria constante, de limpieza constante. Tenemos que ir nosotros a aplicar eso en todas las áreas de nuestra vida, en todas las ideas que nos llegan. Por ejemplo, los que son defensores de la deidad no tienen problema con eso, pero ellos tienen problemas, hay algunos, no todos, algunos defensores del Dios verdadero tienen el mismo problema que los judíos. Cuando se habla, por ejemplo, esos defensores de la deidad, pero que también defienden las fiestas. Entonces allí cogían de otra pata. ¿Por qué? Ejemplo, he tenido muchos debates con algunos, no en público, en privado. Y siempre vamos al mismo punto. Uno de los puntos que ellos dicen, no, es que las fiestas son de Jehová. No son de los judíos. Yo le digo, bueno, hermano, y me cita Levítico 23, y es cierto, Levítico 23 dice, estas son las solemnidades de Jehová. Pero yo le digo, pero escrito está también cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles le dijeron la fiesta de los judíos. Y cito todos los versículos, donde Juan y otros apóstoles hablaron de esta fiesta, la fiesta de los judíos. Entonces, ahí chocan con lo que está escrito y buscan entonces un razonamiento. Buscan razonar, pero su razonamiento no es razonar bien, sino es buscar la vuelta para negar lo que literalmente dice Juan. Y me he llegado, la última persona con la que tuve esta discusión, llegó directamente a decirme, no sé si lo concluyó en ese momento o ya lo pensaba así, pero lo que me dijo es que Juan era un hombre, y ese hombre no se equivocó, prácticamente. Que Moisés sí habló directamente con Dios, Juan no. Yo le dije, pero Juan habló directamente con el mismo que habló Moisés, que es con Jesús. Porque Moisés no habló con el Padre, Moisés habló con Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y con quien habló Moisés era con Jesús. El mismo con quien habló Juan. Entonces, en el tiempo antiguo, porque hay que reconocer, cómo uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿cómo estamos en esa contradicción? ¿O son fiestas de Jehová o son fiestas de los judíos? Bueno, los dos versículos son verdaderos, solo que son en dos tiempos diferentes. En el tiempo de Moisés, esas solemnidades eran las solemnidades que Jehová había establecido. Pero, a partir del momento de la venida de Jesús y de la muerte en la cruz, ya esas son fiestas de los judíos, porque ya no son fiestas para la iglesia cristiana. Eso es lo que está escrito. Entonces ahí es donde vamos, coloco este ejemplo para que vean cuál entonces sigue siendo el gran conflicto para cada uno de nosotros. Así como hemos hecho con el tema de la deidad, tenemos que hacerlo con todos los temas. Con todos. Con todos los temas. Con todas las ideas que vengan. Y aquí es donde está el punto. Con todas las ideas que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestros oídos, tenemos que pararnos siempre en esta primera gran verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre es mentiroso.
Todo hombre, o sea, todos nosotros somos mentirosos. Si me llega un pensamiento a mi mente, recordar, probablemente me estoy autoengañando. Probablemente esta idea que me llega a la mente es falsa, es mentira. ¿Cómo sabemos entonces si eso es verdad o es mentira? Bueno, a lo mismo que esgrimimos para los demás, Isaías 8:16, tenemos que esgrimirlo también para nosotros mismos, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, no le ha amanecido. Si me llega un pensamiento que no está conforme a la ley, al testimonio, que no está conforme a lo que está escrito, entonces ese pensamiento no me amaneció. Ese es un pensamiento de mentira que me llegó, ya sea que me lo puso el diablo, ya sea que me lo puse yo mismo. O sea, nosotros no tenemos que pensar, no podemos pensar como los judíos y pensar que ahora yo soy inspirado. Y que todas las cosas, todas las ideas que me llegan a la mente son inspiradas de Dios. Cometemos muchas veces ese error. Y pensamos entonces, no. Yo oré por eso. Y eso fue la idea que me llegó. Pero eso no la hace verdad. Porque también los fariseos oraban. Lo que lo hace verdad es que esté conforme, aún así dice Jehová, conforme a un escrito está. Concluyo yo esta reflexión con Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 5. Hablando de los 144,000, dice, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha, sin mácula, delante del trono de Dios. Ahora entiendo que esto se refiere a que los 144,000 no mienten, porque lo que hacen, lo que dicen, está en armonía con un escrito está, no con un explicado está. Espero que el énfasis se vea la diferencia. No es lo mismo un versículo, no es lo mismo citar un versículo como está escrito, que explicar con mis palabras o con mis ideas, con mi razonamiento, un versículo. La cita dice, Dios tendrá un pueblo en la Biblia, Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia sola como regla de práctica, única regla de fe y práctica. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y Jesús venció citando las Escrituras, no explicando las Escrituras, citando, escrito está. Entonces, la única forma en que podamos ser 144,000 es que aprendamos desde ya y nos ejercitemos en eso y seamos transformados ¿en qué? En eso, ¿en qué? En lo que hagamos sea decir escrito está. Que nuestra fe se fundamente en un escrito está. No en un razonado está, en un escrito está. Y que nuestra explicación sea escrito está. O sea, mejor dicho, que lo que hagamos es citar las escrituras o citar la explicación de la escritura. Porque la escritura se explica a sí misma. Si la escritura se explica a sí misma, yo no tengo que andarla explicando, tengo que citar lo que la Biblia explicó de eso mismo. O lo que la inspiración, los profetas explicaron de ese versículo. Y llegar a ser 144,000 justamente es que en mi vida práctica yo me conduzca según un escrito está. Esa debe ser nuestra meta y debemos ejercitarnos en ello hasta el punto de que eso sea parte integral de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro carácter. Solamente así alcanzaremos esta promesa. En sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante de Dios. Bueno, que el Señor nos bendiga en este día y que esta reflexión le haya sido pues de edificación.